a todos, bienvenidos un día más a Café y Micro, soy Ignacio Mat y hoy os traigo un gran periodista que además ha hecho una labor súper interesante, súper actual y es una de las personas que yo creo que a mi parecer nos puede contar las mejores historias y anécdotas de todo el canal. Es un placer tener aquí al grandísimo Gervasio Sánchez. ¿Qué tal, Gervasio? Pues nada, muy bien, muchas gracias por vuestro interés por mi trabajo y nada, voy a intentar a ver si os soluciono os aclaro algunas cosas. Bueno, pues nuestra primera pregunta siempre se la hacemos a todos y es básicamente un poco para romper el hielo. Y es básicamente cuánto café tomas, si te consideras una persona cafetera o no. Bueno, tomo café por la mañana, un par de cafés y después de comer me tomo uno o dos cafés, pero no más allá de las 5 o las 6 de la tarde porque luego me afecta a la hora de dormir, aunque suelo dormir muy intensamente, digamos, no soy... Después de una cena no puedo tomar café porque todos tendría problemas serios y tiene que estar toda la noche, a no ser que tenga que dedicarme a trabajar y entonces sí que me pongo ciego de cafés. Sí, la verdad es que el café también para mí es importante porque si no la universidad no sé si la soportaría. Pero bueno, vamos ahora con la entrevista previamente dicha. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer era, porque también haces crónicas y escribes, pero ¿por qué elegiste la cámara como medio principal para representar la realidad y no a través de otra forma? Bueno, en realidad quiero matizarlo, ¿no? O sea, en realidad yo no estudié fotografía, yo estudié periodismo. En la Universidad, el Autónoma de Barcelona, soy licenciado en periodismo, digamos, en la rama de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el 84 y nunca hice un curso de fotografía. Y yo, de Claro. hecho, siempre he escrito y durante muchísimos años, incluso algunas décadas, sin escribir hubiera sido imposible, digamos, equilibrar económicamente las coberturas, ¿no? O sea que ahora quizás lo tengo más fácil como fotógrafo, pero durante muchos años sobreviví gracias al periodismo también literario, ¿no? Y al final, bueno, pues sí, es verdad que hago periodismo literario, hago fotografía, de hecho hago reportajes muchas veces en donde incluyo la fotografía y el periodismo literario, hago radio, he hecho televisión y ahora mismo, por si a alguien le interesa, hay un documental basado en una idea original mío que se llama Álbum de Posguerra, que se puede ver. Los que están en Madrid lo pueden ver hoy en Madrid y mañana en Madrid, porque están los cines embajadores, y los que tengan Movistar Plus lo pueden ver en Movistar Plus. Y es un documental de 5 minutos basado en una idea original mía. Vale, pues apuntaré los enlaces por abajo y así pues si alguien quiere acceder a tu documental pues lo tiene más a disposición. Y ahora he estructurado la entrevista por temas para que así sea más llevadera y no tengamos que estar de un tema para otro y sea más fácil. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer sobre el tema de fotografías es si recuerdas la primera foto que tomaste cuando estabas en un conflicto. Sí, bueno, a ver, yo empecé en la fotografía, digamos, muy tarde. Mi primera cámara la tuve con 20 años. Muy Mi hijo, por poner un ejemplo, hacía fotos con 3, por poner un ejemplo, ¿no? Y mi padre tenía una cámara fotográfica que no se la dejaba a nadie, porque en aquellos tiempos una cámara fotográfica era muy valiosa y no quería dejárselo a niños que la pudiesen romper, ¿no? Y yo recuerdo que algunas de las fotografías que hay mías de la infancia las he hecho yo porque están mis hermanos, están mis padres y falto yo. O sea, que está claro que yo era el que disparaba el obturador. En cuanto a conflictos armados, fíjate, en 1980, o sea, hace ya más de 40 años, viajé a Turquía justo una semana después de un golpe de Estado, bajo estado de sitio y toque de queda, y tomé ahí algunas fotografías bastante malas del despliegue de los carros de combate, de los militares, digamos, sobre todo en Estambul, ¿no? En la capital. Quizás fue de las primeras fotografías donde pude fotografiar, digamos, algo relacionado con la violencia, ¿no? Aunque es verdad que hasta el año 84 no viajé a Centroamérica, ahí en El Salvador y en Nicaragua y en Guatemala fue cuando empecé a ver verdaderamente las consecuencias de la guerra. claro, y me imagino que esas fotos serían, al ser tan antiguas, en blanco y negro, ¿no? O de alguna forma consigas revelarlas para que fueran en color. Voy a poner silencioso esto porque si no, no va a dar aquí toda la tabarra. Perdón, aumento, ¿eh? No, no te Era, a preocupes. ver, era, ah, no, ya está. En aquel tiempo yo hacía negativo color.
claro, negativo color que ya no existe y diapositivas, que tampoco existen. O sea, que hoy día, bueno, sí que se pueden conseguir diapositivas y negativo blanco y negro, que yo sigo trabajando en negativo blanco y negro, algunos de mis trabajos, ¿no? Pero yo empecé en negativo color, luego me pasé a la diapositiva, que era en color, y muchos años después, como una década después, en 1990, empecé a utilizar el blanco y negro, y algunos de mis trabajos más conocidos son en blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Pero las primeras fotografías, estas fotografías de Turquía y de Centroamérica, estaban hechas en negativo color y en diapositiva. Joder, interesante. Y bueno, la siguiente pregunta que te voy a hacer relacionada con la fotografía es si recuerdas cuál fue la fotografía que más te ha costado tomar. Es decir, en el momento de disparar, que hayas dicho, "Uf, esto no sé sacarlo, tal". A ver, hay muchas fotografías que son complicadas y difíciles. De hecho, la mayor parte de los trabajos son muy complicados. Hacer buenas fotografías no es solamente disparar con una cámara, es pensar. A veces los fotógrafos tienen tendencia primero a disparar y luego a pensar. Y yo creo que es más importante pensar y luego disparar, ¿no? Aunque Mm. evidentemente hay situaciones en las que o disparas o pierdes la escena, ¿no? Yo he vivido momentos muy duros. O sea, he visto gente morir delante mío, ejecuciones delante mío. O sea, alguien que Joder. dispara a otra persona delante mío, o personas que mueren de hambre, o de cólera, o de ébola, o de tuberculosis, o bajo las bombas, o bajo disparos de francotiradores. Entonces, hacer este tipo de fotografías siempre son Sí, complicadas me imagino. y tienes una mínima sensibilidad, que es lo lógico cuando trabajas en contacto con el sufrimiento, es quedar afectado por ello, ¿no? Sí, sí, me imagino que tiene que ser una situación bastante dura el estar con la cámara cuando pasan esas cosas delante tuya. La siguiente pregunta va relacionada con las personas que has fotografiado. Y es si sigues manteniendo algún tipo de relación con esas personas. Y bueno, de hecho he hecho muchísimos trabajos de seguimiento de personas a las que he fotografiado y de hecho Álbum de Posguerra es un documental basado en... Los protagonistas son los niños y adolescentes que yo fotografié en los años 90, hace 30 años. Joder. O Sí, sea, sí. eh, las fotografías que tomé en el cerco de Sarajevo entre 1992 y 1995 aparecen en el 2019. O sea, casi 26, 27, 28 años después. Y algunos de ellos seguía su rastro, en otros casos los he vuelto a encontrar, ¿no? Para mí es muy importante saber qué han pasado con los protagonistas de mis fotografías. No todo, porque a todos los puedo buscar, porque no pararía de buscar y estaría todo el día buscando, pero sí que me parece como importante que algunas fotografías mías, que me han dado muchas alegrías profesionales, me han dado premios, pues saber qué ha pasado con ellos. Y a veces pues me encuentro con que esas personas ya no existen porque las mataron, porque murieron, porque quedaron gravemente heridas después de haberlas yo fotografiado. Y en otros casos pues me encuentro con las alegrías de que sí que siguen vivas y que incluso en algunos casos, como pasa en este álbum de posguerra, pues se acuerdan del día en que yo los fotografié. Joder. O sea, 27, 28 años después, ese día, ese momento en el que vieron que un fotógrafo se acercaba y les hacía una fotografía mientras jugaban en la calle bajo la guerra o en plena guerra, pues se acuerdan de mí, ¿no? Y esto es importante también a veces en establecer las relaciones. Y luego también estoy haciendo seguimientos de víctimas de minas antipersonas, las personas que conocí en 1995, 1996, 1997 y que en el 2021 sigo sus historias. Ahora mismo estoy haciendo un seguimiento de un muchacho que conocí cuando tenía 8 años en Afganistán y que llegó a Madrid en uno de los vuelos de ahora de repatriación que hubo ahora a finales de agosto y principios de septiembre. Y ya lo conozco desde que tenía 8 años, ahora tiene ya 25. Llevo Joder. 17 años de su vida documentando lo que está pasando. Sí, seguro que es una sensación bastante gratificante, ¿no? Encontrarte con alguien después de tantos años y además después con todo lo que está pasando, que es una locura. Y respecto a esto, respecto a todas las fotos que has tomado, ¿alguna vez has tenido algún problema de censura o algún obstáculo a la hora de subir o publicar algún tipo de foto? Bueno, no te creas, no he tenido momentos así que pueda yo pensar que me impidieron hacer fotografías, no me ha ocurrido. A ver, me han ocurrido muchas situaciones complicadas, ¿no? En la guerra hay gente armada y a veces te echan de los sitios y no te dejan trabajar. Bueno, llegas a un sitio y te dicen, no queremos fotógrafos fuera, te vas, ¿no?
o intentas negociar si te puedes quedar en unas condiciones determinadas, de cerca, de lejos. Hombre, si están haciendo cosas brutales, no te van a dejar estar, eso está clarísimo, ¿no? Nadie quiere testigos, ¿no? Pero yo nunca, bueno, he tenido momentos muy complicados, pero sensación de que voy a hacer una foto y me impiden hacerlo, estando delante, no me ha ocurrido. A veces me ha ocurrido que estoy haciendo una foto y alguien más me empuja y me tira y eso sí que ha ocurrido. Y en manifestaciones que la policía esté repeliendo manifestaciones y que de repente te conviertas tú en un manifestante más porque van a por ti, porque saben que eres un fotógrafo y van a por ti para romperte la cámara, para romperte la cabeza o para llenarte de humo lacrimógeno. Eso pasa habitualmente, pero es parte de, digamos, de los efectos del trabajo, ¿no? De las circunstancias laborales. Pero y en cuanto a medios de comunicación, ¿ha habido algún momento en el que hayas querido publicar algo, subir algo y el mismo medio de comunicación te ha dicho, esto no lo subas tal? Bueno, hay una tendencia de los medios a ocultar las imágenes más duras, ¿no? Y también es verdad que a mí no me gustan hacer imágenes duras. O sea, a mí no me gusta fotografiar cadáveres destripados. La guerra, cuando cae una bomba, desmembra, decapita, hace cosas. Las bombas destruyen y los seres humanos, cuando la metralla sale de un proyectil a toda velocidad, si te pilla la cabeza, vamos, la vuela, ¿no? Sin problemas, ¿no? Entonces, hay fotografías que ya tú no vas a hacer porque realmente son impublicables, ¿no? Pero luego tienes que buscar un poco a veces fotografías que intenten mostrar lo que está ocurriendo sin censura, sin buscar el plano fácil, pero también siendo un poquito cuidadoso en lo que vas a mostrar, ¿no? Porque, a ver, a mí no me gusta, por ejemplo, mostrar a niños o bebés o en una hambruna rodeado de moscas. ¿Pero por qué? Porque a mí no me gustaría que si fuera mi hijo, ¿no? No me gustaría, ¿no? Entonces yo soy cuidadoso y trato a la gente con el respeto que se merece. Pero si es un moribundo muriéndose de hambre, lo voy a fotografiar, ¿no? Si su madre le está intentando dar el pecho del que no sale leche o le está intentando dar algo que le calme el hambre, lo voy a publicar. Si tengo delante mío que ha caído una bomba y hay gente herida, la voy a hacer y la voy a publicar, ¿no? A veces los medios, pongamos un ejemplo, ha sido mucho más difícil trabajar durante la pandemia en España que fuera de España, en guerras. O sea, aquí ha habido censura. Las autoridades políticas de este país, tanto las centrales como las autonómicas, da igual cuál sea el color político, porque ha pasado en Madrid con el PP, en Aragón con el PSOE, Sí, en en general, ¿no? Cataluña con Convergencia de Unión, en el País Vasco con el PNV, y el gobierno central han impedido el trabajo de los fotógrafos y de los camarógrafos y han infantilizado a la población. Y es un error garrafal, porque yo creo que la gente, la mayor parte del público español, no ha conocido la gravedad de esta pandemia y la dureza de la pandemia, porque se ha impedido o se ha dificultado los trabajos de los fotógrafos, que evidentemente yo he entrado en residencias violando las prohibiciones, porque yo, cuando se prohíbe para censurar, Claro. aplico lo mismo que haría en un país en guerra o en una dictadura. O sea, me busco la vida para buscar mis imágenes. Lo que es triste es que el gobierno central de una democracia o el gobierno autonómico de una democracia impida el trabajo, censure el trabajo y juzgue el trabajo. Esto ha pasado aquí, porque la tendencia de los políticos es a ocultar lo que pasa, a infantilizar a la población, a mentir a la población, da igual que sea su ideología. Vale, joder. O sea, que en España también la censura de los medios de comunicación. Es que no, la pandemia ha sido un claro ejemplo de Sí. que la censura ha sido generalizada. De hecho, te puedo asegurar que fotógrafos que trabajaban en zonas de conflicto habitualmente, como yo y algunos de mis amigos, hemos tenido muchas más dificultades en España que en países como Afganistán, con los talibanes ahora, o en Irak, en la guerra, o en una dictadura, o en otros sitios. O sea, porque cuando tú vas a una dictadura sabes que lo lógico es que te censuren, que te prohíban. Pero en una democracia... Claro, no te lo esperas, joder. Eso es fuerte, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a hablar de África, que es un continente que sí que se habla, pero bueno, actualmente se está hablando todo el rato de Afganistán y tal. Pero antes de meternos en el tema como tal, quería preguntarte, que a lo mejor es algo que no puedes responder, pero si hay algún país o algún conflicto
que te haya costado cubrir más que otros? Bueno, cada conflicto, Claro, yo he cubierto más de 25 conflictos armados, ¿entiendes? sí, De sí. hecho, te puedo decir 25 porque voy a publicar un libro ahora en noviembre Joder. sobre violencia contra las mujeres en guerras y hay fotografías de 25 conflictos o crisis humanitarias muy vinculadas a guerras. Es decir, las hambrunas de Sudán tienen que ver con la guerra de Sudán. Aunque la gente se está muriendo no por las bombas, se está muriendo de hambre, es porque hay una guerra. Si no hubiera guerra, seguramente no se morirían de hambre. Entonces, cada guerra tiene Claro. evidentemente, su circunstancia, te encuentras con gente que sufre. Comparar una guerra con otra, pues a mí no me gusta hacerlo, ¿no? Pero es verdad que quizás las guerras que más me han marcado por la cercanía son las guerras de los Balcanes, ¿no? La guerra de Bosnia, la guerra de Kosovo, la guerra de Croacia, que son guerras que están aquí Sí, al lado, están que cerca, pasaron están cerca. a 2 horas de avión de Madrid y además en países que yo conocía, porque yo cuando era muy joven estaba estudiando en la universidad, visité la antigua Yugoslavia, conocí la antigua Yugoslavia, me conocí todas esas ciudades que luego las he visto destruidas, bajo las bombas, bajo los ataques con la aviación. Entonces, tienes una cercanía. Y luego, además, en estos países como Yugoslavia y los Balcanes, pues la gente tenía unas inquietudes culturales parecidas a las mías. Leía los mismos escritores que yo, leía el mismo cine que yo, escuchaba los mismos grupos de rock que Joder. yo, con lo cual hay una cercanía cultural. Y en África, tú has estado en Angola, Sierra Leona, entonces tú, ¿sabrías contarme en líneas generales cómo es la vida allí? ¿O cómo ha sido tu experiencia? O si no, pues algún aspecto cultural o algo que te llamara más la atención. Bueno, yo he cubierto una decena de conflictos en África, ¿no? Estamos hablando de los duros: Somalia, Sudán, Sierra Leona, Liberia, Angola, el Congo, Mozambique, luego conflictos también en el conflicto saharaui también, que es un conflicto permanente desde hace 40 años. Y evidentemente, pues en África también las guerras son muy duras, Sí. están muy protagonizadas por niños y niños soldados, o sea, chiquillos con 12, 13 años que están disparando en las calles, matando, cortando brazos, violando, niñas soldados que son utilizadas como esclavas sexuales, violadas. O sea, realmente los conflictos africanos tienen algunas singularidades muy específicamente durísimas, aunque niños soldados también he visto en Asia, en Camboya, en Timor Oriental, o las he visto en conflictos en América Latina como El Salvador, o Guatemala, o Honduras, o Perú, o Colombia, o Nicaragua, ¿no? O sea que niños soldados se han utilizado en muchos sitios, pero realmente en África los conflictos hay una presencia muy fuerte de niños y de adolescentes combatiendo, chiquillos que debían estar en las escuelas haciendo la secundaria, bueno, y la primaria, algunos de primaria, otros de secundaria y otros en el instituto, ¿no? Haciendo el bachillerato, están combatiendo las calles y matándose. Y luego además los niños y adolescentes son muy fáciles de manipular, muy fáciles son los soldados, digamos, deseados, ¿no? Claro. Porque cumplen las órdenes a rajatabla, evidentemente cumplen las órdenes porque siempre están manipulados o bajo los efectos de las drogas, ¿no? Pero son conflictos extremadamente violentos por la presencia de menores y luego siempre en función digamos, de las materias primas. Para Sierra Leona y Liberia Claro. hubo guerras porque había diamantes, ¿no? Los diamantes financiaban la guerra. En otros países pues hay petróleo, o hay oro, o hay minerales como el coltan, que es necesario para hacer los teléfonos móviles en el Congo, ¿no? Entonces, todos estos minerales provocan que grupos armados, muchas veces teledirigidos por grandes potencias, acaben luchando y matándose entre ellos durante años y décadas. Sí, sí, de hecho esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Que si crees que en África los conflictos son más bien por escasez de recursos o por distanciamientos culturales. O como un poco de las dos. Los distanciamientos, digamos, los problemas culturales o incluso los problemas étnicos se pueden instrumentalizar para la guerra, pero la guerra siempre obedece a intereses económicos e intereses estratégicos en donde siempre hay grandes potencias. Sí, Están los europeos, están Estados Unidos, o están los chinos, o están los rusos. O sea, esto es lo que pasa en todos los conflictos, ¿no? O sea, mientras que yo veía matarse niños en las calles en Freetown o en Monrovia, en Liberia, Sierra Leona, llegaban armas
provenientes de países europeos que eran cambiadas por diamantes, que luego se vendían a los mercados europeos, ¿no? En Kiev, en Londres, o en Jerusalén, en Oriente Medio, o en ¿cómo se llama? Estado en Amberes o en Rotterdam, ¿no? Que son dos ciudades, belga y holandesa, de una gran presencia de diamantes, ¿no? Recuerdo que en el año 2000 el europeo de fútbol se hizo en Holanda y en Bélgica. Y en estos dos países había las dos capitales principales de los diamantes de sangre que estaban provocando un montón de muertos en África, ¿no? En diferentes países africanos. O sea, entonces tú crees, bueno, te voy a reformular la pregunta. ¿Cuánto de culpa crees que tienen las potencias europeas en estos conflictos? ¿Crees que tienen un poco de culpa o más culpa? Total responsabilidad. O sea, los países europeos y también, insisto, más Estados Unidos, más Rusia, más China, las grandes potencias, luego hay otros países también periféricos que también hacen cosas estragos, son los máximos responsables de los desastres de la guerra que ocurren en África, en Asia, en América Latina. A ver, los europeos nos estuvimos matando entre nosotros hasta el año 1945. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, después de millones y millones de muertos, decidimos formar el mercado común europeo, pacificar Europa, y a partir de entonces no hemos tenido guerras, salvo las balcánicas y un poco la guerra de Ucrania, mejor dicho, pues en Europa. Pero detrás de muchos conflictos africanos hay intereses británicos, alemanes, italianos, franceses, españoles, estadounidenses, chinos, rusos, canadienses. Por ejemplo, ahora mismo empresas canadienses están desarrollando empresas, están desarrollando proyectos hidroeléctricos en Guatemala y en Honduras contra la voluntad de los campesinos. Y los guardianes de estos proyectos amenazan de muerte a los líderes comunales y a los líderes campesinos. Y es sorprendente porque Canadá, en su país, en su territorio, respeta totalmente el medio ambiente. Si tú vas a Canadá y tiras un papel al suelo, te ponen una multa. O sea, están haciéndole la ola al medio ambiente en su país y luego destrozan el medio ambiente de otros países. Esto lo hacen los canadienses, ahí lo hacen los holandeses, los alemanes, los españoles, los franceses, los británicos. Francia tiene una gran influencia en muchos países de la zona francófona de África, y ahí tienen intereses, han corrompido a gobernantes, han instrumentalizado a gobernantes, se han llevado las materias primas. Esto lo están haciendo de manera brutal, porque las empresas francesas o europeas actúan de una manera distinta cuando están en su territorio, en donde hay reglas, Claro. reglas y derechos que aceptar, cuando actúan en el tercer mundo. O sea, yo no creo que haya ninguna guerra en África que no esté detrás una potencia extranjera, o varias potencias extranjeras luchando por los mismos intereses. Ya pasó durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética utilizaban África y también América Latina como si fueran sus peones. El gobierno de tal país es pro-estadounidense, la guerrilla de tal país es pro-soviética, y daban armas a unos y a otros, y ahí se ensalzaban una guerra. Recuerdo que un amigo mío, misionero español en El Salvador, que luego lo asesinaron, decía que Estados Unidos y la Unión Soviética ponen las armas y nosotros ponemos los muertos, los salvadoreños. Esto es lo que ha pasado y sigue pasando en muchos países africanos y de otros lugares del mundo donde hay guerras. En estos momentos hay como una veintena de guerras abiertas en el mundo. Vale. Vale. Y respecto a esta veintena de guerras que me has estado comentando, ¿tú por qué crees que los medios de comunicación no publican ni transmiten prácticamente nada de todos estos conflictos? ¿Crees que es por algún interés o...? Bueno, porque los conflictos son muy lejanos, son caros de cubrir, porque tienes que mandar periodistas, tienes que buscar, asegurar a los periodistas para que no los maten, tienes que invertir dinero, tienes que contar las cosas con mucho espacio, que nunca hay, y al final el desinterés es generalizado. Y cuando, por ejemplo, ahora mismo hemos tenido un mes de Afganistán, ya se acabó Afganistán. Ya nada se escucha. Para allá, a no ser que ocurra algo, a no ser que los talibanes hagan algo muy, muy espectacular, cuelguen a personas, no sé, maten o hagan una ejecución pública que llame la atención, ya se acabó Afganistán. Como se suele decir vulgarmente, las noticias duran en 2 telediarios, después se acabó.
Y esto es un error, porque hoy día todos los conflictos armados del mundo están interrelacionados con intereses estratégicos de las grandes potencias, incluidas las europeas. Y el público debería ser más exigente y pedir a la prensa que haga bien su trabajo. Y los medios de comunicación deberían hacer bien su trabajo, porque los periodistas deben estar para vigilar al poder político y al poder económico, no para ser sus aliados. Y muchas veces los intereses de los medios de comunicación van de la mano de intereses económicos e intereses políticos. Ese es el gran drama del periodismo en España, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo. Si es que parece que en vez de ser el cuarto poder, estamos que ser el servicio del gobierno. Entonces, que la forma de actuar de los medios de comunicación es al servicio de intereses extraños al periodismo. Son intereses siempre vinculados a intereses políticos y económicos. vale. Y respecto a esta cuestión, ¿tú cómo ves el panorama actual del periodismo de guerra? Es decir, ¿tú crees que por los gobiernos o por los medios la gente que ejerce tu profesión está bien asegurada? ¿O por el contrario hay una ayuda escasa, apenas se preocupan de vosotros y vas como a los conflictos así con un poco de miedo, ¿no? De saber qué pasa. Los gobiernos en principio no tienen ni por qué apoyar. El gobierno lo único que puede hacer es que si estás en un sitio donde pasan cosas graves, que actúen, si tienen que actuar para salvar vidas, ¿no? Los medios de comunicación están obligados. De hecho, el periodismo, insisto, debe ser el baluarte de la buena información ciudadana. O sea, una sociedad sin buena calidad informativa es más fácil de manipular. La sociedad española no tiene buena calidad informativa. Lo digas como lo diga y lo diga quien lo diga. No tiene buena calidad informativa. Los intereses, insisto, estratégicos de los medios de comunicación han lastrado la salud informativa de los españoles. Los españoles, además, tienen una tendencia, el español medio tiene una tendencia a querer escuchar en los medios de comunicación lo que les gusta escuchar. Claro. Es decir, si su partido es PSOE, PP, PNV en el País Vasco o Podemos, quieren escuchar que degradien el partido como si fueran hooligans de ese equipo. Pues sí. Entonces, los medios de comunicación actúan de esta manera, muy hooligans de intereses. Ahora tú te coges hoy, por ejemplo, el lunes, los periódicos, ayer hubo el fin del Congreso del PP y los medios conservadores edifican ahí todo un... Claro. Pablo Casado, próximo presidente del gobierno y tal y cual. Te vas a los medios no conservadores y es lo contrario. Pero dentro de 4 días habrá un congreso del PSOE y pasará lo contrario. Entonces, ese sectarismo de los medios de comunicación está muy generalizado. En realidad, es el sectarismo de la población española. El español medio es muy poco autocrítico, pero ya desde jóvenes. Por eso es muy importante que los jóvenes sean más autocríticos. Ni todo blanco ni todo negro. Y como la mayor parte del ciudadano, la mayoría de los ciudadanos quieren escuchar que el partido se arbitre a favor de su equipo favorito, claro, se hacen hooligans de determinados medios. Pues yo soy socialista, pues leo este diario, escucho tal radio y me fío de estas personas. Soy conservador, soy del PP, de este. Y esto es un error de principiante, porque ni los partidos son serios, ni los medios son serios, ni, por supuesto, los empresarios son serios, por lo cual debería haber una actitud mucho más crítica por parte del ciudadano medio. Sí. Y exigir calidad informativa. Sí, es que además, una cosa importante, para mí, los 3 labores más importantes de una sociedad son la educación, la sanidad y la salud informativa. Es que la información es importante. Nosotros permitiríamos que nuestros hijos estudiasen en colegios malos, con profesores malos. ¿A qué no? Protestaríamos, ¿no? No. Y protestamos. Nosotros permitiríamos que nuestros padres o abuelos fueran internados en hospitales sin los medios necesarios. Protestaríamos. Entonces, si protestamos por tener una buena salud educativa y una buena salud sanitaria, porque no protestamos cuando tenemos una mala salud informativa. Sí, yo creo que también tiene que ver un poco con la saturación de toda la información que nos dan. Estamos todo el rato leyendo no sé qué, y al final es como, da igual, no sé qué, pero es lo que tú dices. Al final, si no te informas, estás perdido. Pero bueno, vale. Y... Si no te informas, eres más fácil de manipular. Si no te informas bien, eres más fácil de manipular.
Y relacionado con esto, a mí se me plantea la duda de que, a ver, está claro que los medios de comunicación no nos dan toda la información que tienen, porque es obvio. Entonces, nosotros como consumidores, ¿qué podríamos hacer para obtener esa información que nos falta y que no nos ofrecen? Bueno, a ver, por suerte hoy día hay mucha información que ya no está controlada por los digamos, por los medios tradicionales. O sea, hasta hace unos 15 años parecía que lo que decía tal diario, tal televisión o tal radio iba a misa. Era palabra de honor o palabra de Dios, te alabamos Señor, ¿no? O sea, tú lo dices al medio, nosotros le hacemos la ola, ¿no? Ahora la información se puede conseguir de muchas maneras, pero hay que tener cuidado. Igual que se puede conseguir, a veces no es del todo seria o es muy manipulada también, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me preguntas a mí, te respondo, ¿no? Me hago yo la pregunta y te respondo. ¿La salud informativa ha mejorado en España con la llegada masiva de medios por Internet? Digo, que no, porque los medios por Internet no están preparados ni tienen la fuerza económica para enfrentarse a la maquinaria. Y porque además no han nacido 4 medios fuertes, han nacido, no sé, decenas de medios débiles. Hay una gran atomización en la prensa de Internet, con lo cual pues estamos en lo de siempre, se pagan malas crónicas, las coberturas son malísimas, no hay dinero para hacer tal cosa, tal otra, con lo cual al final los medios por Internet, los medios modernos por Internet, siguen el mismo camino de los medios tradicionales, hacen un seguimiento, y eso es un error garrafal que no ha mejorado, por supuesto, la salud informativa. Y luego además es curioso, ¿no? Mira, a mí hace 4 días me hizo una entrevista un tal Jordi Wild. Sí, ese ¿no? famoso, sí lo he escuchado y todo, muy interesante además. Claro, un youtuber al que yo ni seguía ni sabía quién era. De hecho, fue mi hijo, que tiene 23 años, y me dijo, papá, ninguna entrevista que te hagan en tu vida tendrá más trascendencia que esa entrevista. Claro, la entrevista va camino de 1.200.000 visualizaciones, que voy a llegar en estos días, ¿no? Claro, además es una entrevista de 4 horas y 20. Sí. No es una entrevista fácil, en la que hablo de Afganistán durante 1 hora y media, en la que hablo de niños soldados, de los conflictos balcánicos, de la vida, de la muerte, del ser humano en la guerra, de cómo se comporta, de lo cobarde que es, del ser humano que prefiere matar antes que morir, de la falta de valentía en las guerras, de lo fácil que es manipular a la población. Hablo también del desastre periodístico. O sea, es una entrevista bastante amplia, muy relajada, porque la verdad es que Jordi Wild la preparó muy bien. Yo estaba allí con él enfrente y me trató con gran respeto. Y la gente joven, mucha gente joven, la ha escuchado. Mi cuenta de Twitter se ha disparado en 25.000 personas más en 2 semanas. La cuenta de Instagram, unas 6.000 o 7.000 personas en 2 semanas. Es decir, mucha gente joven, y además el perfil de la gente que se ha subido a mis plataformas es muy joven. Es decir, hay gente joven que quiere buena calidad. Claro. Esa estupidez de que los jóvenes pasan de todo me parece una falta de respeto a la gente joven. Lo que no quiere la gente joven es que le metan, que le cuenten películas. Claro, quieren los hechos, quieren las cosas. Quieren tener confianza en que la persona que le hable le parezca auténtica. O sea, yo cuando hablo, aunque soy periodista, yo no hablo en función de intereses partidistas, intereses periodísticos de tal plataforma a tal otra. Yo hablo en función de mi experiencia. Llevo casi 40 años trabajando en zona de conflicto. Tengo una experiencia importante en zona de conflicto. No me estoy inventando nada. Y además soy un periodista que pues, hasta ese momento nadie me ha podido acusar de haber hecho algo ilegal. Y en el periodismo se hacen muchas cosas ilegales. Yo de hecho aviso muchas veces a los jóvenes, cuidado con jugar con fuego, porque si te pillan una vez, aunque has hecho 100 buenos trabajos o 99 buenos trabajos, claro, si te pillan en el 100, estás muerto para siempre, periodísticamente hablando. Entonces, yo creo que es muy importante encontrar la calidad. Y a mí esa entrevista con Jordi Wild, que la hice, además fue una entrevista, se puede ver en la entrevista, fueron 4 horas y 10 minutos de golpe. Se me pasó como una exhalación. Ni me enteré, no hicimos ni un descanso para nada. Me sorprendió cuando de repente me dice, llevamos 4 horas. ¿4 horas llevamos? Bueno, yo pensaba que íbamos a tener una entrevista de 2 horas, ¿no?
pero me dio la confianza para poder hablar, contar las cosas en profundidad y ha tenido una gran repercusión porque evidentemente una persona como Jordi Wild, que tiene 10 millones de suscriptores, Sí, sí. ¿no? Se ha preparado muy bien la entrevista y me ha dejado contar las cosas como hay que contarlas, con profundidad, con tranquilidad, sin correr. Esto es lo que pasa siempre en los medios de comunicación, que están todo el día lanzando historias a toda velocidad, te sacan de un sitio de otro. Cuando un tema se pone de moda, Afganistán, todo el mundo habla de Afganistán. Habla de Afganistán los que no tienen ni idea de Afganistán, los todólogos, los tertulianos oportunistas, los periodistas oportunistas. Ahora está de moda, fíjate tú, en España ha pasado lo siguiente, han pasado los tertulianos estos que hay por todas partes, que son, el nivel es una vergüenza Sí, sí. nacional, han pasado de ser tertulianos expertos en Afganistán a ser tertulianos expertos en volcanes. Así, y ahora pasará cualquier cosa y se podrán hablar del kilovatio hora, ¿no? Y son expertos y de hecho no tienen ni idea de nada, ni se preparan los temas, porque por lo menos si eres tertuliano, vete a la tertulia habiéndote preparado los temas. Te pones a estudiar por la noche, duermes 4 horas en vez de 8, ¿no? O no vas a una cena con amiguetes y te pones a estudiar los temas y así al día siguiente, cuando llegues al programa, estarás informado. Bueno, pues vamos a pasar ahora al bloque de tema personal, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo. Y Tranquila. si es que está quedando una entrevista muy interesante, la verdad. Y la pregunta que te iba a plantear es si alguna vez te has encontrado en una situación tan extrema que te has planteado tu trabajo y te has arrepentido de ser periodista de guerra. ¿O nunca te ha pasado nada así? Bueno, a ver, primero, los periodistas que vamos a las guerras eh, no vamos porque sea una aventura, ni porque sea muy guay, o porque vayamos buscando experiencias estrambóticas. Ni siquiera vamos a porque luego vamos a ligar más, ¿no? Porque ya una guerra y en el bar de tu esquina le cuentas una película a gente que está a tu alrededor. No, vamos por razones de peso, porque realmente un conflicto armado sin iluminar, sin documentar, es un conflicto con mayor número de violencia contra los civiles. O sea, Sí, sí. los conflictos no iluminados, no documentados, son más violentos siempre. Porque si con testigos pasa lo que pasa, imagínate sin testigos, Claro. ¿no? Sí, sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo cuando me encuentro a un compañero, que me lo he encontrado una vez, que te dice yo no tengo miedo, yo siempre digo lo mismo. Si no tienes miedo, vete de aquí lo más lejos posible. Yo no quiero viajar ni quiero moverme con personas sin miedo. Claro. El miedo es el mejor antídoto contra la estupidez. Es la mejor forma de medir lo que vas a hacer, si vale la pena hacerlo, si hay que dar una marcha atrás, si de repente estás en una zona, lo que describió Arturo Pérez Reverte como territorio comanche, y si hay que seguir o no hay que seguir. Y esto hay que medirlo muy bien. Hay que trabajar en zonas de conflicto y hay que estar en los sitios, no quedarte en tu casa y luego decir que estás en el conflicto, como hacen otros, ¿no? Bueno. Pero hay que medir muy bien los pasos. Y evidentemente en la guerra pasan cosas muy fuertes. O sea, a mí no me ha pasado nunca nada, yo estoy vivo, ni siquiera he sido herido. Alguna vez me han dado serios sustos, pero no me ha pasado nada hasta el momento, pero mis mejores amigos están muertos. O sea, varios de mis mejores Eso es amigos duro. han muerto haciendo el mismo trabajo que hacía yo. Y de hecho han muerto en países donde yo estaba. Miguel Gil, que lo mataron en una emboscada en el año 2000, en mayo, en Sierra Leona. Yo estaba en Sierra Leona. De hecho, esa mañana me despedí de él. Joder. Y la conversación fue, ¿te vienes conmigo? Y dije, no, mira, estoy haciendo una historia sobre niños soldados y no puedo. Si yo hubiera ido con él esa mañana, quizá el muerto sería yo y él el vivo. Claro. Y eso pasó. Y yo tuve que identificar su cadáver. Y a otros amigos también les ha pasado lo mismo, han muerto. Ricardo Ortega murió en Haití en el año 2004 y estuvo a punto de venirse conmigo a Irak. Si se hubiera venido conmigo a Irak, igual no le hubiera pasado nada. En Haití había habido un golpe de Estado, pero no parecía que las cosas fueran tan graves como en Irak. En Irak sí estaban las cosas muy fuertes, muy duras. En cambio lo mataron en un país donde supuestamente, teóricamente, las cosas estaban menos duras. Entonces, por supuesto que ha habido muchos momentos en los que el desconsuelo, la fatiga, el impacto de la muerte de compañeros te ha hecho plantearte las cosas. También el impacto en las familias. Yo tengo una familia, una pareja y tengo un hijo de 23 años. Tengo una pareja desde hace 36 años. Soy un caso un poco singular. Normalmente mis compañeros están todos con unos desastres de vida personales importantes. Muchos de ellos, vamos, todos, pero muchos.
Yo tengo una familia y a veces a tu familia es a los últimos que le vas a dar información. Si te ha pasado algo, has vivido una situación extrema, no se lo vas a contar a tu pareja para que se preocupe aún más de lo que se preocupa cuando te vayas a la siguiente, ¿no? Entonces es todo muy complicado y que a veces te planteas, pues vale la pena seguir haciendo el trabajo. Pero siempre te acabas convenciendo de que creo que es importante documentar las historias que pasan más lejos de nosotros mismos. Claro, si no es que ¿quién lo va a hacer? Los ciudadanos tenemos tendencia a solamente interesarnos por lo que pasa a nuestro alrededor. Somos ombliguistas. Nos miramos el ombligo, nos pasa a todos, ¿no? Incluso como adolescentes, como personas adultas, como más mayores, parece que todo gira alrededor nuestro. Todo lo que pasa más allá de nuestras propias fronteras, nuestros intereses, no nos interesa. Y esto es un error. Cuando no nos interesa lo que pasa más allá de nuestras fronteras, podemos llegar a un momento en nuestras vidas en que nos pase a nosotros algo parecido y luego nos quejemos. Recuerdo una vez en Balcanes, en Sarajevo, un grupo de jóvenes se quejaban de que los europeos nos han abandonado. Lo decían, nos han abandonado los europeos, los jóvenes europeos no están protestando por nuestro sufrimiento. Yo me cabreé y les dije, hace 2 años empezó la guerra aquí. Vale. ¿Tú qué hacías hasta hace 2 años cuando pasaba algo en Ruanda, pasaba algo en Somalia, cuando los niños morían de hambre en Somalia? Yo tengo que reconocer que no hacía absolutamente nada. Pues esto es lo que le pasa a los europeos, que tampoco hacen nada, porque a ellos no están atrapados en esta situación. Claro. A mí una duda que se me plantea, por así decirlo, es que una persona que ha vivido o sea, cosas tan duras como tú y experiencias tan desgarradoras, ¿cómo consigue desconectar, por así decirlo, y dejar a un lado todo lo que ha visto en su trabajo, todo lo que ha vivido en su trabajo, y volver a su vida normal y estar con sus amigos, con su mujer, con sus hijos? O sea, ¿eso cómo se consigue? No sé. No es tan fácil, ¿eh? O sea, Ya, ya. yo Me lo no puedo creo que imaginar. exista esa... A mí me gustaría, ¿eh? Me gustaría tener una especie como de chip. O sea, yo llego a mi casa, quito el chip de la guerra y pongo el chip de la vida cotidiana. Como si no hubiese memoria. ¿No? Me encantaría. Si alguien lo descubre esto y un día descubre la posibilidad de sacarte una especie de memoria de la guerra e introducir la vida cotidiana, el aburrimiento de la vida cotidiana, yo lo firmaría mañana mismo. Pero esto no suele pasar. Cuando llegas a casa después de una cobertura durísima, vienes con todo la cabeza llena de memoria, de recuerdos, de impactos, de dolor. Porque y de hecho, yo a veces lo he dicho, ¿no? Algo de ti muere para siempre en cada cobertura. Algo de ti muere para siempre, ¿no? Porque de alguna forma lo que estás haciendo es acumular una especie de mochila invisible de dolor, de violencia, de impactos directos de la violencia, cuyo peso solamente conoces tú. Y que evidentemente no se lo cuentan a tus seres más queridos y más cercanos, para no preocuparlos más de lo que ya se preocupan, como he dicho antes, ¿no? Entonces no es tan fácil. De hecho, para mí lo difícil es volver. Por ejemplo, ya me ha pasado, yo he vuelto a Zaragoza, donde vivo, la noche más importante de la fiesta del Pilar. Por la mañana he salido de Sarajevo, de casualidad, porque el avión que iba a salir salió, porque hubo momentos en que parecía que no iba a salir, iban a cerrar el aeropuerto por bombardeos y tal, y he salido, he llegado a Italia, he cogido un avión, he cogido otro avión, he cogido un tren, y he llegado a las 9 de la noche a mi casa. Y hablo de antes de que naciera mi hijo, nuestro hijo, y estaba tu pareja esperándote, con ganas de salir a dar una vuelta, a pasear. Y tú tienes que salir, después de estar un mes bajo las bombas, viendo morir gente, a pasear entre gente que se acerca y te dice, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Dónde estabas? Ni siquiera saben que vienes de un sitio o te preguntan, cuéntame, ¿cómo ha sido este mes? Quieren saber cosas cuando están tomando una cerveza y tú al final colapsas y le dices a tu pareja, oye, mira, me voy a casa y ahí te espero. Entonces esto, claro, cuando habitualmente lo haces, tu vida personal también está en una situación complicada, ¿no? O de repente te vas a una cena y empiezas a escuchar conversaciones, no voy a decir chorradas, aunque lo podía decir, porque la mayor parte de las conversaciones que tenemos los seres humanos, sí, son de tonterías, en cenas y tal y cual, esas preocupaciones son tan absolutamente simplistas que te sorprende mucho que la gente esté preocupada por cosas que tú dices, pero vamos a ver, ¿cómo te puedes preocupar de cosas que realmente no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha pasado durante el estado de alarma, ¿no? Que las personas, el estado de alarma, el confinamiento ha sido duro, vale, bien, perfecto. No os digo que no. Yo no digo que no haya sido duro el confinamiento. Coño,
con luz, con agua, con calefacción, con internet, ¿no? Sí. Con los tomates, las patatas y los huevos, Que al final no es al mismo conveniente. precio. Claro, claro. Al mismo precio. No, en la guerra no, en la guerra los confinamientos no son así, ¿no? Son sin luz, sin agua, sin calefacción, sin internet, y con los tomates, los huevos y las patatas 20 veces más caros, y cayéndote bombas encima. Coño, si lo más complicado de este confinamiento ha sido evitar engordar más kilos. Pues sí. Por favor, seamos serios. Y yo puedo entender que es muy duro vivir aquí, y hablo de la gente normal y corriente, la gente de clase media. Otra cosa es la gente como ha vivido la gente sin medios. No es igual un confinamiento con tarjeta de crédito que sin tarjeta de crédito. Con tarjeta de crédito en la que tú estás en tu casa sin trabajar, este confinamiento ha sido la juerga de muchos funcionarios públicos. Vamos a ver, ha habido gente que todavía sigue haciendo confinamiento, sigue viviendo el confinamiento. Gente que se ha quedado en sus casas sin trabajar o haciendo que trabajaba. Esto ha sido... Y luego ha habido médicos que se han jugado la vida, pero ha habido médicos que se han quedado en sus casas. Ha habido enfermeras que se han jugado la vida, pero ha habido enfermeras que se han quedado en sus casas. Dejémonos de rollos. Esto de el personal sanitario, el que ha trabajado. Ha habido personas de residencia que se han pedido una baja el primer día diciendo que tenían COVID. Y se han ido a sus casas y han seguido cobrando el salario. Dejémonos de rollos. Entonces, creo yo sinceramente que hay que volver a la sociedad en la que vives con estas variaciones es muy difícil, muy complicado. Para mí lo más complicado. Vale, joder, sí. La verdad es que nos quejamos de tonterías y luego al final cuando estás en una guerra. Y la última pregunta, sí, que te quiero hacer, que no te quiero robar mucho más tiempo tampoco. Es así un poco a lo mejor más rara o más interpretativa. Y es que básicamente te imagines que estamos en 2021 en este mismo momento y viene una persona del futuro. Y esa persona del futuro viene y te pregunta directamente a ti que qué es lo que está pasando en el mundo. Si le puedes explicar un poco o contextualizar eso que está ocurriendo. Bueno, yo creo primero haría una especie de introducción digamos, le contextualizaría el mundo actual. Le diría, mira, los seres humanos hemos conseguido unos niveles sanitarios impresionantes. O sea, hemos visto que en apenas 6 meses o 8 meses tenemos vacunas contra la COVID. Porque interesaba, porque era un gran negocio. 7.000 millones de personas tienen que vacunarse, casi todos con 2 vacunas. Son 14.000 millones de vacunas. Que una tercera dosis son otros 7.000 millones de vacunas. Un negocio, todo el mundo se ha puesto a investigar porque detrás había un negocio. En cambio, no se investiga con la malaria suficiente, ni con el ébola, ni con enfermedades que pasan en África. Qué curioso, ¿eh? Cuando tenemos intereses, yo diría, ¿ves? Este mundo es un mundo en que si somos capaces de investigar, somos fantásticos. Los seres humanos que investigamos somos fantásticos, pero los seres humanos que investigamos también investigamos modernizar las armas para seguir matando. Por lo cual llevamos la historia de la humanidad, es una historia de guerras, frustraciones y violencias gratuitas. ¿No? No existe ningún solo periodo de la historia en el que haya un periodo en paz. No existe. De hecho, ya hay testimonios antropológicos de matanzas ocurridas en el Paleolítico Superior y en el Neolítico. Estamos hablando de hace 13.500 años. Matanzas, ¿eh? Se han encontrado huesos golpeados salvajemente en una matanza, con pruebas fehacientes, porque los arqueólogos y los antropólogos forenses la pueden demostrar. Por ejemplo, imagínate tú que apareció ahora mismo, por poner hacer un chiste, una ironía, los personajes de Dune, de la película esta de... Sí, sí, de la que han sacado canciones además. Que son del 10.180. O sea, no del 2021, sino del 10.180. Y volviesen a esta época. Les diría, pues veis, ¿no? En el 10.180 hay guerra. Pues hubo guerra también en el 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. O sea, estoy seguro que aunque si alguno de nosotros nos congelasen y nos volviesen a revivir o a reanimar dentro de 5.000 años, estaríamos en guerras. Y seguramente guerras más brutales, porque la tecnología sería más brutal todavía, y más violenta, y más mortífera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué le vas a decir a una persona que aparece aquí
le vas a decir, le vas a contar una película, ¿no? Los seres humanos somos magníficos, los europeos, madre mía, ¿no? Nosotros somos unos salvajes, unos putos salvajes. No hemos dejado de matar entre nosotros por intereses económicos, por intereses, digamos, de formar un imperio, el imperio europeo, claro. Y seguimos matando, seguimos siendo permisivos con las matanzas de otros. Incluso utilizamos las matanzas de otros para hacernos ricos en venta de armas, en quedarnos con las materias primas, en desarrollarnos más rápidamente. Entonces, yo sería muy poco optimista sobre la condición humana. Contaría, los seres humanos somos siempre favorables a matar. Yo he conocido un poco de gente que prefiere morir antes que matar. La mayor parte de la gente que he conocido en mi vida prefiere matar antes que morir, por pura supervivencia, pero es como ocurre, es la realidad. Esa idea de que yo no mataría a mi padre, una vez me acuerdo que estaba explicándole a un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, que este niño, su primera misión fue matar a sus padres. Niños soldados. Entonces, uno de ellos dijo, yo nunca maté a mi padre. Sí, claro. Aquí en Zaragoza no maté a mi padre. En Zaragoza, a las 11:20. Pero vete a Sierra Leona. Pero ahí me negaría a matármelo. Ya, al minuto estarías muerto. Pero bueno, prefiero morir. Digo, no. Eso nada. Yo he preguntado a niños soldados por qué mataron a sus padres. Y te dicen claramente, si yo no lo hubiera matado, me hubiera matado a mí y lo hubiera matado a mi padre igualmente. ¿Y cómo sabías que te iban a matar? Porque al compañero que se llegó a matar a su padre, le pegué yo un tiro y luego maté a su padre. Joder. Esta es la realidad. Entonces, dejemos de rollos de falsear. Si queremos mejorar la condición humana, tenemos que aceptar nuestras debilidades, nuestra vinculación a la violencia. No sé si es un problema genético o no lo es, no sería capaz de decirlo, pero sí estamos encadenados a la violencia desde prácticamente el nacimiento, porque las historias de la humanidad, la historia de nuestros pueblos, la historia de Madrid, la historia de Barcelona, la historia del País Vasco, está manipulada por intereses de gente que quiere mostrar victimismo contra otros victimismos o quiere mostrar una imagen de su país contra otra imagen de su país, y esto hace que la gente muy pocas veces se dé cuenta de que hay que mantener los puentes de convivencia abiertos. Hay que impedir que los puentes de convivencia se destruyan, porque una vez que se destruyen los puentes de convivencia, no hay marcha atrás. Empiezan los peores del ser humano y luego las consecuencias, las guerras no acaban cuando dice Wikipedia, las guerras acaban cuando las consecuencias se superan. Y esto a veces son décadas después o nunca. Los niños que yo he fotografiado para este documental, o que hemos documentado para este documental de los Balcanes, que tenían entre 5 y 15 años, te dicen entre 33 y 43 años que aquella guerra les condicionó para siempre. Para siempre, están marcados por aquella guerra. Bueno, pues yo creo que ya con esto hemos acabado. La verdad es que ha sido una entrevista increíble, así que muchísimas gracias y es todo un honor haberte tenido aquí con nosotros y por las respuestas que has dado y todo, que la verdad es que hemos aprendido un montón. Así que esta entrevista va a estar en bastantes plataformas como Spotify, iVoox, en YouTube. También tenemos redes sociales en Twitter, Instagram y eso. Bueno, la verdad es que llevamos 1 hora hablando y se me ha pasado súper rápido, así que en serio, muchísimas gracias. Os animo a que veáis la entrevista esta de Jordi Wild, que dura 4, y que podáis, y si tenéis Movistar Plus en casa, el paquete entero, podéis ver este documental, Álbum de Posguerra, o si no, os recomiendo que veáis un documental que está en abierto en Google, de la serie imprescindible de televisión española. Hay un documental que se llama Gervasio Sánchez, y vale la pena poder ver ahí cómo yo trabajo sobre el terreno, ¿no? Sí, seguro que ¿Vale? sí. Muchísimas gracias, Gervasio. Bueno. Un saludo y muchas gracias Gracias por todo. Adiós, Gervasio. A la próxima. Chao. A la próxima.